Le agradezco que me acompañe esta noche el doctor Gabriel O'Shea, secretario de Salud del Estado de México. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Pues con el gusto de saludarle a usted, a todo su público, es un gusto, estoy a su orden. Gracias, gracias, de verdad. Sabemos que han sido días, semanas, meses en donde no ha habido un minuto de descanso. Le agradezco, doctor, el acompañarnos esta noche. Primero, pues el panorama general para esta noche a las 10 de la noche con 13 minutos. ¿Cómo se encuentra el Estado de México enfrentando al COVID-19? Pues le comento, en el panorama estatal tenemos al día de hoy 2.722 casos positivos y 128 defunciones, las cuales lamentamos mucho. Y bueno, en cuanto al tema de la hospitalización, el día de hoy tenemos pacientes internados en hospitales públicos, 631, y en hospitales privados, 9 casos. En total, 532 pacientes hospitalizados y de estos, algunos con gravedad, como son 55 pacientes intubados. 55 pacientes intubados. Bueno, doctor, ¿cuál es el porcentaje de ocupación hospitalaria en este momento en el Estado de México? Porque lo escuchábamos desde la conferencia vespertina, bueno, nocturna, de los responsables de salud y subrayaban el Estado de México como uno de los más saturados, digo, en este inicio justamente de la curva. Pero ¿cuál es el porcentaje? Sí, al día de hoy en el Estado de México tenemos el 48% de ocupación, lo que quiere decir que tenemos el 52% disponible. 52% disponible, 48% de ocupación. ¿Cómo se ha comportado esto? ¿Cómo se ha comportado esta curva de contagios? ¿Hay algo que le haya llamado la atención, doctor? ¿Se Sí, empieza a ver alguna tendencia? Escuchábamos, perdón, al propio presidente decir, hemos domado a la enfermedad. Híjole, secretario, ¿cuál es el comportamiento que usted ha visto en el Estado de pues sin México? duda los últimos 10 días sí hemos tenido un incremento importante, yo diría del 36%. El día de hoy, por ejemplo, de los 2.722 casos, tenemos casos positivos en 95 municipios del estado. Somos 125 municipios, entonces en 95 tenemos Sí. ya casos positivos, eso es un dato importante. Por ejemplo, el grueso de las infecciones, de los mayores contagios, el 85% está en un rango de los 25 a los 64 años. Y de estos, en cuanto a sexo, tenemos 60% en hombres y 40% en mujeres. Creo que esos son datos importantes. En cuanto a la tasa de incidencia, le debo decir que la tasa de incidencia nacional de los casos positivos es 13.1 el día de hoy, en el Estado de México es de 15.6 y bueno, en la Ciudad de México es de Ok. 49.6. Así es el incremento que vamos Híjole, sí. teniendo. Sin duda esperamos, esta fase 3, en realidad lo fundamental es la sobrecarga del sistema hospitalario, incluyendo las Sí, terapias sí, sí, sí. intensivas. Ese es un dato importante. Pero hay algunos datos, por ejemplo, las defunciones de las 128 defunciones que tenemos en el Estado, hay un dato ahí que me altera, es decirle el mayor número de defunciones, 22, está en el grupo de 45 a 49 años de edad. Ese es un dato importante, porque siempre lo relacionamos Claro. con comorbilidades, pero estos 22 pacientes, pues le debo decir que el 20% no tenía ningún tipo de comorbilidad. Todavía nos falta por saber mucho del virus, sabemos, pero nos faltaría un 30%. Hay temas que no sabemos aún del virus. Claro. Híjole, bueno, pues vaya números de verdad, doctor, por supuesto, preocupantes. Y es que por lo menos en el Estado de México sí hemos visto algunos focos rojos en el tema, por ejemplo, del desabasto de hospitales, tanto estatales como hospitales federales. ¿Cuál es la situación en este momento? Habíamos hablado y tenido la conversación con varios doctores de la Clínica 72, en donde, bueno, pues se mostraban preocupados, decía, nos falta pues abasto de insumos médicos para enfrentar la crisis de COVID-19. ¿Cómo está en estos momentos? Sí, sin duda usted lo refiere y lo refiere muy bien. El personal de salud es el de primera línea, el que está al frente del trabajo y es quienes más nos deben de preocupar y nos preocupan. Yo le debo decir que el gobernador del Mazo ha destinado 400 millones
para hacer frente a la pandemia. De estos, 300 los utilizamos para comprar insumos en cuanto a equipo de protección. Le daré, por ejemplo, un número. Compramos 1.200.000 mascarillas, N95, guantes, gorros, todo lo que se usa para protegerse. Pero hay que hacer aquí, es muy importante entender que a quien va dirigido este equipo de protección es a quien está frente a un paciente de COVID. Hay que saber la terapia intensiva, urgencias, quien toma las muestras. Ese es el personal a quien va dirigido el equipo de protección. Digo, hay médicos que como yo soy especialista en oftalmología, pero bueno, yo tendría que usar nomás una careta, pero hay, por ejemplo, ginecólogos que no están en contacto con COVID, pues eso no es necesario el equipo. Y digo esto porque hay que dejar muy en claro las especificaciones que hay para el uso del equipo de seguridad, las cuales la OMS, la OPS, dicen lo mismo. Entonces, es cuestión de que vayamos entendiendo para quién va dirigido el equipo de protección. Sí, el día de ayer se publicó, no sé si ya tuvo la oportunidad de revisarlo o alguno de su equipo, este mapa de desabastos de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Lo veo porque hay varios en el Estado de México en rojo, al menos hospitales o médicos que están levantando la voz. El hospital, por acá lo tenemos, el Hospital General Regional 72, que era el que comentábamos, el Hospital General de Atizapán de Zaragoza, el doctor Salvador González Herrejón, también por acá está el Epidemiología Jurisdicción Sanitaria de Naucalpan. Vaya, hay varios que están como puntos rojos. ¿Tuvo la oportunidad ya de revisarlos, doctor? Que estamos abasteciendo cada tercer día porque uno lleva el equipo y se va gastando, como es normal, se va consumiendo. Entonces hoy precisamente yo fui a revisar el de Atizapán, el de Herrejón, y tiene, no, lo traigo aquí en el celular, no se lo puedo decir, pero tiene equipo de aquí hasta dentro de 10 días. Entonces, sin duda alguna, yo le debo decir que el epicentro de este país, como lo fue Nueva York en Estados Unidos, será la zona metropolitana del Valle de México, en donde hacemos frontera 59 municipios del Estado de México, con 16 alcaldías de la Ciudad de México y un municipio del Estado de Hidalgo, pero ahí tendremos el epicentro. Ahí viven 12 millones de mexiquenses, 8 millones de gente de la Ciudad de México, y lamentablemente pues vemos que se siguen moviendo. Hoy fui de aquel lado del estado y de verdad muy preocupante, observaba que la gente caminaba como si nada en los mercados, en los tianguis. Eso a mí sí me preocupa porque sin duda estas 2 próximas semanas que tenemos hacia adelante son las que más me preocupan. ¿Por qué? Porque no queremos tener ese pico, esa curva, ese pico tan alto que podría saturar nuestro sistema de salud. Híjole, lo que está diciendo, doctor, de verdad es de muchísimo cuidado y ojalá de verdad nuestros televidentes estén conscientes cuando dice podría convertirse en Nueva York justamente esta área densamente poblada, esta área en donde se sigue moviendo muchísima gente. Decirlo y ponerlo en esa proporción ya son palabras mayores. Hay que decir que Nueva York está en estado crítico, pero por lo menos, doctor, dice si la gente sigue moviendo, podríamos llegar a ese punto crítico. Sin duda, digo, las proyecciones que tenemos no son así, pero las hacemos en base a que la gente nos ayude, porque yo no puedo todavía a estas alturas, todavía con más de 2.700 infectados, con tantos muertos, pensar que la gente sigue creyendo que el virus no existe, que a ellos no les va a dar porque no conocen a nadie. Eso me parece una barbaridad, me parece una irresponsabilidad. ¿Por qué? Esto es una enfermedad de todos. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Ok, doctor. El uso de cubrebocas, doctor, ¿cuál es la posición desde el Estado de México, desde la Secretaría de Salud Estatal? Sin duda hay que usar cubrebocas si tenemos que salir a comprar medicina, víveres o alimentos. El uso de cubrebocas es una barrera física, está comprobado. Yo le debo decir, como vimos que en Corea les fue muy bien, yo me atreví a escribirle al doctor Wang Lu, que es el director de infectología de ahí de Corea, y él me escribió y me dijo, una de las cosas de nuestro éxito fue el uso de cubrebocas obligatorio. Entonces yo quiero aprovechar su programa y decir a los mexiquenses que si salen a la calle, por favor usen cubrebocas. Si no pueden acceder a un cubrebocas, se lo pueden hacer en su casa con algún retazo de tela que tengan y ponérselo. Finalmente es una barrera física que impide la entrada de gotas con el virus. Doctor. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo el día de ayer el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, porque me parece que el tono, la manera en lo que lo dice,
de verdad es un tono muy distinto a varias voces de gobernadores e incluso a varias voces del gobierno federal. Es subir la alerta un nivel. Vamos a escucharlo, doctor. Si se mantiene este ritmo, aún con todo lo que hemos previsto, muy pronto llegaremos al punto donde todos los hospitales estén llenos. Esto significa que no habría camas suficientes para atender a todos los enfermos contagiados por el coronavirus. Necesitamos bajar el ritmo de contagios, de enfermos, para que las personas que necesitan hospitalizarse puedan hacerlo, tengan un espacio, tengan una cama y puedan ser atendidos adecuadamente. Insistimos, es un tono distinto, doctor, un planteamiento en el cual se dice, a ver, pueden llegar a estar los hospitales rebasados. ¿Qué decir de esto, doctor? Sin duda, hemos hecho varios escenarios, pero le comentaré, nos basamos en un escenario con 17 millones y medio de mexiquenses, en donde tenemos un estimado de cuántos mexiquenses se van a infectar, 86,500. De estos, le debo decir que el 80% sabemos que serán pacientes ambulatorios, que correspondería casi a 50,000, pero el resto, por ejemplo, 8,575 necesitarán estar internados en un hospital, 3,600 necesitarán una terapia intensiva, y lo que tenemos que evitar es que se saturen estos servicios, porque no queremos que llegar al momento de tener que definir y de decidir a quién le pongo o no el ventilador. Eso sería una saturación de un servicio de salud. Sí. Hoy por hoy, para cerrar, doctor, ¿cuál es o cuándo se estima desde el estudio, por supuesto, de casos desde el Estado de México, para qué semana se estima el pico de contagios, doctor? Yo creo que a partir del 10 de mayo seguirá aumentando, y más o menos en la semana del 25 es que estamos esperando el mayor crecimiento, el pico máximo. Bueno, pues esta por último, otra vez general, la recomendación. Sí, no, esta fase, sí, perdón, adelante. la fase 3 no sabemos cuánto duran las fases, pero sí hemos visto, cuando vemos otros países, que esta fase 3 puede durar hasta 5 o 6 semanas. Ya después vendría lo que es la fase 4, 5, 6, que son fases que tienen que ver con la salida del brote, con la recuperación y con el restablecimiento de las actividades sociales y económicas. Bueno, pues otra vez, secretario, para terminar, las recomendaciones a la gente, a los televidentes que están viendo en el Estado de México, y hay que decirlo también por todo el país, las recomendaciones que hace el sector salud como un ente al cual tenemos que escuchar para estos días críticos, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todo su público. Solamente de verdad suplicarles que se queden en su casa. Esto no es un juego. Cada día se van incrementando más y de 100 en 100 pacientes infectados, de 100 en 100, y llegarán seguramente los miles, pero no queremos que ellos sean parte de este número, y la mejor forma de evitar esto sin duda es quedándose en su casa. Si hay que salir forzosamente por víveres, que salga uno solamente de la familia, que salga protegido con el cubrebocas, lavarse las manos, aunque es 15 a 20 veces al día, y no tallarse los ojos, no meterse el dedo en la nariz y no tocarse la boca. No tanto la cara, porque el virus pues no tiene patas, no camina en la piel, pero sí en esos 3 lugares donde tenemos mucosa por donde puede entrar el virus. Solamente agradecerle a usted su preocupación y el apoyo de que nos permita pues difundir estas medidas. Gracias, doctor, por acompañarnos. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar con usted en las próximas semanas. Gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches.